Vamos a estudiar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a iniciar, por supuesto, en el capítulo 1, allí donde empieza la carta Pablo y es lo que conocemos como la salutación o el saludo que va a dar Pablo a esta iglesia. Y creo, fíjate, que el solo hecho de ver la salutación nos va a dejar mucha enseñanza el día de hoy. De hecho, de una te digo que vamos a aprender de este texto, de una te lo digo. Este texto nos va a mostrar cómo Dios no desperdicia sufrimiento. Es una frase que un amigo mío me dijo hace años. Dios no desperdicia sufrimiento. Yo estoy de acuerdo. Dios no desperdicia sufrimiento. Cuando hay padecimientos, Dios no los desperdicia. Yo iba a ponerle como título a esta enseñanza: a ver de qué estamos hechos. Pero me sonó demasiado retórico, ¿sí? ¿De qué estamos hechos? Porque, ¿sabes? Los padecimientos en nuestra vida demuestran lo que hay dentro de nosotros. Y eso es lo que Pablo va a decirle a los hermanos en Tesalónica allí en ese texto. Quiero recordarte nada más antes de leer el texto que vamos a iniciar la segunda carta. Pero la primera carta, ¿te acuerdas en qué año histórico fue escrita la primera carta? Algunos lo dijeron allí, año 51. Es probablemente la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Yo quiero recordarte que Pablo escribió 13 libros. Escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, 13. Son varias. Estamos hablando de 27 libros en el Nuevo Testamento y Pablo escribió la mitad, prácticamente. 13 cartas. Y tenemos el libro de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, así que algunos pueden pensar que fue Pablo, así que escribió la mitad, probablemente. De esas 13 cartas, la primera, históricamente, que muy probablemente escribió es Primera de Tesalonicenses. Luego, ¿cómo es la historia? Te lo cuento y tú puedes leer Hechos capítulo 17, 16 y 17 para que veas cómo funcionó esto históricamente. Pero Pablo está con un equipo de hermanos, trabajo en equipo. Y están plantando iglesias en ese trabajo en equipo. Y en ese trabajo en equipo Pablo está con un hombre que se llama Silas. ¿Te acuerdas de Silas? ¿Lo has oído en el Nuevo Testamento? Pablo y Silas. Y está con Timoteo. Pablo, Silas y Timoteo, estos tres hombres, están estableciendo iglesias. Y entonces se van a esta región. Yo te he mostrado este mapa antes. Se van a esta región que es la región de Grecia, la Grecia actual. Sígueme. ¿Recuerdas un poco de historia acá? Recuerda los imperios. Recuerda un poco los imperios. Los grandes imperios de tanto de Medio Oriente como de la Europa muy occidental. Todos estos imperios, ¿te acuerdas que podemos mencionar, sin comenzar desde muy atrás, podemos comenzar con el imperio babilónico, cómo conquistó toda esta parte, luego los persas, los medopersas, cómo llegaron con Darío el Grande, ¿te acuerdas? Artajerjes y Ciro y todos estos grandes reyes, los persas. Y luego de los persas, ¿recuerdas quiénes fueron los que conquistaron el mundo conocido? Correcto. Nadie dijo nada, ¿verdad? Todos están con cara de clic, clic. No me interesa. Pero sabes, fueron los griegos. ¿Te acuerdas? Los griegos. Alejandro Magno, los griegos conquistando todo esto. Y el griego se volvió el idioma por excelencia allí. ¿Recuerdas después de los griegos quiénes vinieron con un gran imperio? Los romanos. En este momento están bajo el imperio romano, en este momento histórico en que se escribe esta carta. Pero todavía la cultura griega era muy profunda, estaba muy arraigada en la vida de estas ciudades. Y él está escribiendo a una ciudad que está en Tesalónica. Yo te he mostrado esto antes. Tesalónica está acá. Acá tú puedes ver dónde está Macedonia. Si lo ves, te lo estoy subrayando allí. Esa es la zona de Macedonia. En la zona de Macedonia estaban iglesias como Éfeso, estaban otras iglesias, entre ellas una iglesia por excelencia, Tesalónica. Solo para que sepas, ese es el norte de Grecia, de la Grecia actual. Y cómo, fíjate, cómo después Pablo, tú puedes ver,
se va hacia Acaya. Y aquí tú tienes el sector de Acaya. Y acabo de subrayarte acá una ciudad que se llama Corinto. ¿Has leído primera y segunda de Corintios? Es esa gente que estaba allí. Pablo se fue a Acaya, se fue al sur, estuvo en Corinto y desde allí les escribió a los hermanos en Tesalónica su primera carta. Porque él tenía, fíjate, esta carga de que estos hermanos no se perdieran. Y escribe todo primera de Tesalonicenses que tú y yo ya estudiamos. Confirma su fe, habla sobre el día del Señor. Yo espero que tú recuerdas estas cosas. Habla sobre la parusía y les explica estas cosas. Acto seguido le viene Timoteo de regreso. ¿Recuerdas que no había email, ni había FedEx, ni todos estos, verdad? Servientrega, ni nada de esto, ¿te acuerdas? Que no se podía mandar así que Timoteo fue quien envió la carta, llegó, trajo buenas noticias de ellos, vio que los hermanos estaban bien, regresó a Corinto y le dijo, los hermanos están bien, pero necesitan todavía un par de palabras de ánimo, necesitan todavía ajustar algunas creencias. Entonces algunos historiadores colocan segunda de Tesalonicenses a escasas semanas después de haber escrito la primera de Tesalonicenses. ¿Sí me sigues? Cuando Timoteo regresa de ver a los de Tesalónica, le da ese informe, están bien, pero su esperanza en la gloria venidera todavía está endeble. Pareciera que alguien les andaba dando una carta, andaba repartiendo una carta como que era de Pablo. Si tú lees segunda de Tesalonicenses, si te gustan los detalles, te voy a contar la novela, te voy a contar el chisme acá. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el verso 2 de Tesalonicenses 2, todo 2. Y mira ahí, si ya tenías abierta tu Biblia allí, dice, Pablo les dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, y lee eso, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pareciera, los historiadores colocan este evento como que pareciera que había una carta y decían, Pablo mandó otra carta. Mentira. Leíste ahí como una carta como si fuera nuestra. Y llegaba una carta y entonces decían, el día del Señor ya vino. Y la tribulación que están pasando en este momento, estaban pasando por muchos problemas. Los problemas que están atravesando en este momento es la gran tribulación. Y fíjense que la iglesia se quedó y está atravesando la gran tribulación. Y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses es, no, quiero volverte a explicar con más detalle el día del Señor. El día del Señor, de eso se va a tratar. Espero que hayas estado acá cuando compartimos en 1 Tesalonicenses el día del Señor, porque entonces tú estás entendiendo de qué estamos hablando. Si no, búscalo en las plataformas ahí de YouTube, en Facebook puedes buscarlo. Pero Pablo va a explicar en esta segunda carta cómo es el día del Señor y por qué podemos estar seguros que no ha sucedido todavía. Ahora, te acabo de explicar que esta iglesia estaba atravesando por muchas dificultades, muchos problemas, tanto que creían que era la gran tribulación. Y Pablo va a comenzar diciéndoles, yo de ustedes me enorgullezco porque ustedes son capaces de atravesar por diferentes dificultades. Y lo que vamos a ver, fíjate, es cómo las dificultades, los padecimientos que atravesamos muestran de qué estamos hechos. Lee conmigo los primeros versos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, a partir del verso 1. Vamos a llegar hasta el 5. Mira ahí tu Biblia, lee conmigo, dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Solo debo explicarte que Silvano es otra forma de decirle a Silas. Es Pablo, Silas y Timoteo, es este equipo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto
que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es evidente que esta iglesia, estas personas estaban padeciendo. De hecho, en una de sus cartas a los Corintios dice que las iglesias de Macedonia sufrían de profunda pobreza. Es como, y ahora tú entiendes, Macedonia es esta zona que estamos estudiando, es Tesalónica. Y las iglesias de Macedonia estaban en profunda pobreza, estaban sufriendo persecución, tribulación, pobreza, hambre. Es una situación terrible, terrible. Y esta situación terrible, estos padecimientos, pusieron en evidencia algunas virtudes de los hermanos en Tesalónica. Yo te propongo esta mañana que este texto nos muestra cómo en medio de los padecimientos se va a poner en evidencia quiénes somos en realidad y qué es lo que está por dentro. Y fíjate, esto es para creyentes. Esto es una carta escrita a los hermanos creyentes. Si tú estás acá y tú no tienes a Cristo en tu corazón, no has recibido a Cristo, déjame decirte que lo que debes hacer es recibir a Cristo. Necesitas que Jesús te salve y entonces tú vas a encontrarle un sentido y un propósito a la vida que antes no tenías. Pero si tú estás acá y tú eres un hijo de Dios, tú eres alguien que pertenece a la iglesia de Cristo no por una afiliación firmada, sino por una relación con Cristo. Déjame decirte, esto es para ti. Los padecimientos van a mostrar cómo estás hecho, de qué estás hecho. ¿Cómo sabemos que esto es para creyentes? Solo mira la salutación. La salutación, el primer verso, los primeros dos versos. Si esta fue la primera carta escrita por Pablo, ¿recuerdas que Primera Tesalonicenses fue la primera escrita? La segunda carta tiene una salutación idéntica, es igualita a Primera Tesalonicenses. Y de allí en adelante se va a volver la forma de saludar de Pablo, de allí en adelante, en el resto de cartas. Y lo que hace es describir a quien es un creyente, dice allí el verso 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Lo primero que ves es que le escribe a la iglesia local. Las iglesias son locales, es una iglesia que está en Tesalónica, pero es una iglesia que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. No la fundó un hombre, la fundó Dios mismo, eso es lo que está diciendo. Es una iglesia donde las personas han recibido a Cristo y dice que han recibido gracia y paz. Mira lo que les desea, el verso 2. Gracia y paz a vosotros. Cantábamos gracia y paz. Si tú tienes gracia y paz, tú tienes una relación con Dios. Piénsalo. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Tú no te lo mereces. Y cuando entiendes, Señor, yo no me merezco nada, entonces recibes todo por gracia y tienes paz para con Dios. Esto te permite una relación con Dios. Esto está escrito a creyentes. Gracia y paz. Y esa gracia y paz solo viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así dijo hoy en el verso 2. Entonces, entendiendo que esto está escrito para nosotros, hermano, para los que tenemos gracia y paz y anhelamos esta gracia, esta paz. Entonces, lo primero que yo quiero que notes en el texto es que en medio de nuestros padecimientos se evidencia nuestro crecimiento. Y yo te pregunto, ¿has crecido en el Señor? Amén, yo he crecido. Yo soy maduro, hermano, de verdad, sí, yo soy maduro. Soy tan maduro que yo te he dicho antes, ¿verdad? Peligroso, me voy a podrir porque es tan maduro que estoy, ¿verdad? Yo soy maduro. ¿De verdad eres maduro? ¿Cómo sabemos si eres maduro? Sígueme. ¿Cómo sabes si realmente tienes fe? Esa es una buena pregunta. Yo te lo pregunto acá. ¿Cómo sabes si estás creciendo? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes cómo está tu fe? Lo sabes en medio de la tribulación. Es la manera de saberlo. Es allí donde se evidencia. Es fácil hablar de Dios. Es fácil creerle a Dios en medio de la bonanza. Es fácil decir, no, Dios tiene control cuando no estás atravesando por ninguna situación difícil. Pero viene la situación difícil y lo que se va a ver probado es tu fe. Tu fe. Mira cómo lo dice allí el verso 3. Ahora quiero que notes
Quiero que notes cómo escribía Pablo, el apóstol. Verso 3 y 4 es una sola oración. No hay punto y aparte, no hay punto y seguido. Es una sola oración, una sola idea. Es una oración sota. Es una gran oración. Te la voy a leer como debería de ser leída. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es como demasiada información, así que vamos a tomar una sola oración y vamos a coger la idea de la oración. Tú sabes que cada oración tiene una idea gramatical, ¿sí? Los hijos entienden eso rápido con las mamás. Hijo, vaya a traerme el cucharón que está ahí en la cocina. Entendieron la idea, ¿verdad? Si no entienden la idea, algunas mamás son estrictas. Esa oración tiene, ¿qué parte del cucharón de la cocina no entendió? Es clara la idea de la oración. Esta oración tiene una idea también. ¿Sabes qué está diciendo Pablo en esta oración tan larga? La idea es muy sencilla. Nosotros damos gracias a Dios porque ustedes han crecido. Eso es la idea. Nosotros le damos gracias a Dios porque ustedes han crecido. ¿Y saben cómo sabemos que han crecido? Por la paciencia y la fe que se nota en las persecuciones y tribulaciones que ustedes han padecido. Se nota. Es que crecer se nota, no se habla, se nota. No me digas soy maduro, muéstrame que eres maduro. No me digas tengo fe, muéstrame con tus obras tu fe. La fe se nota y se nota en los momentos de dificultad. Es allí que le crees a Dios o no. Y sabes, habla de 3 áreas en las cuales tú creces en medio de una situación compleja. Dice allí, fíjate, o lo que se demuestra que has crecido en medio de una situación compleja. Dice allí en el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Lo justo es que nosotros debemos exaltar esto. ¿Saben por qué? Por cuanto, ¿qué dice que crece? ¿Qué dice que crece? Lee el texto, mira tu Biblia. Vuestra fe va creciendo. Por eso damos gracias. Porque su fe va creciendo y se nota. Pero no solo su fe. ¿Notaste allí? Vuestra fe va creciendo. Coma. ¿Y qué más crece? Y el amor de todos y cada uno de vosotros crece, abunda para con todos, para con los demás. ¿Qué crece en tu vida? La fe y el amor. ¿Y qué se nota cuando estás en medio de una prueba? Se nota tu fe, se nota tu amor y se nota tu paciencia. Dice el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Y se nota en medio de las tribulaciones. ¿Sabes qué estoy diciendo, hermano? Hermano, qué bendición las tribulaciones. Qué bendición. Si estás pasando en este momento por una situación compleja, qué bendición. Qué bendición. Te lo digo de todo corazón. Porque si estás pasando por una situación compleja, déjame decirte algo. Es una buena oportunidad para mostrar tu fe, tu amor y tu paciencia. Yo te lo pongo acá. Te propongo que muchas veces creemos que tenemos fe. O creemos que alguien tiene fe. Pero a la hora de la tribulación se evidencia si de verdad le creemos a Dios. Eso es fe. Si de verdad amamos a otros y si de verdad tenemos paciencia. Y es interesante, fíjate, porque, dime si no siento, en medio de la tribulación, ¿le crees o no le crees a Dios? No es tan sencillo como eso. Es ahí que se nota. Es allí cuando tienes al hijo enfermo. Si tú le crees a Dios que Dios está en control. Es cuando no tienes el empleo que quisieras. Es que Dios, o no tienes el empleo, que le crees o no le crees a Dios. Es cuando estás en medio de una situación compleja con tu esposa y la Biblia dice de que debes pasar por alto la ofensa y debes callarte. Entonces es ahí cuando yo le creo al Señor. Por eso mire, yo me callo. Es ahí donde evidencia si te callas o no te callas, si lo haces o no si le crees o no le crees. Es en esos momentos difíciles donde le crees o no le crees a Dios. Y sabes, y en los momentos de dificultad, de padecimientos, lo más natural es enfocarte en ti mismo. Pobrecito yo, qué barbaridad, solo a mí me pasan estas cosas. La vida es tan injusta conmigo.
¿sí? Y metemos todo, metemos Disney, ¿verdad? Caracol, metemos todo, hacemos una Hollywood, hacemos una mezcla y sale la novela en nuestra cabeza, ¿verdad? Pobrecito yo, si tan solo Juan Manuel Gutiérrez me ayudara, ¿verdad? O sea, hacemos un drama completo de todo esto y tenemos autocomiseración. ¿Sabes qué es lo que se nota? Un consejo de Pablo ahí que se nota en medio de la tribulación. Tu amor. ¿Y sabes qué es amor? Amor bíblico. Enfocarte en otros. ¿Sabes qué hace un creyente en medio de su tribulación? Número uno, le cree a Dios. Número dos, se enfoca en otros. ¿Cómo puedo servir a otros? Sí, yo estoy mal, yo entiendo. Estoy pasando por este padecimiento, por esta tribulación. Pero hay otros que le están pasando peor. ¿Cómo puedo ayudar a otros? Se nota tu amor, se nota tu fe. Y se nota tu paciencia. ¿Sabes qué es paciencia? Es aguante. Yo te lo he dicho varias veces. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua y hay personas que aguantan. Son un roble y le creen al Señor. Pero ¿sabes tú que eso es ejercitado? ¿Sabes tú que eso es generado a través del tiempo? Y es que lo que prueba que hay dentro de ti, si le crees o no al Señor, si puedes enfocarte o no en otros, y si tienes aguante y paciencia, es la tribulación. Es allí donde se nota. Muchos pasajes que hablan esto, pero te presento solo un par. Dice Romanos capítulo 5, verso 3. No solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos. Escucha esa frase, nos gloriamos, nos alegramos en las... No tiene sentido hasta que entiendes esto. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación, ¿qué produce la tribulación? Aguante. Paciencia, es como un ejercicio. Hay personas que padecen, lo soportan y ahora pueden padecer más. Y de repente ves a otras personas que tú dices, ¿y por qué se ahoga en eso? Pero es que no ha tenido el mismo ejercicio. Padeces y produce paciencia y aguantas más. Pero ¿sabes qué más produce? Dice que produce paciencia y que la tribulación produce paciencia y la paciencia ¿qué produce? Prueba. ¿Cómo así, hermano? O sea, estoy en una prueba. Yo antes cuando leí este pasaje yo creí que decía esto. Estoy en una prueba y esto me produce paciencia. Y como ya tengo paciencia me produce más pruebas. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, estoy en medio de un problema, de una tribulación y me vuelvo más fuerte. Tú decides si amargarte o crecer. Y si tú decides crecer en medio de la situación, le crees al Señor, amas a otros en medio de esto, esto produce en ti fuerza, paciencia. Y esta paciencia produce comprobación de que Dios puede. Te da pruebas. Eso es lo que significa. Te da comprobación. Muchos acá tienen una fe sólida porque han atravesado por tanto. Yo he escuchado a algunos hermanos decirme, de esta también me saca el Señor. De todas me ha sacado. Yo he visto la mano de Dios y la voy a volver a ver. Y la paciencia produce comprobación. Produce prueba. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te comportas en medio de las situaciones difíciles? Yo te animo a algo, hermano. Hermano, ánimo. No tires la toalla. Hay muchos acá que están pasando por diversas pruebas. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Muchos acá han sido ejemplo de cómo en medio de las pruebas no han tirado la toalla. Y como dice el apóstol Pablo, ni yo soy Pablo ni ustedes son los de Tesalónica. Respetemos las diferencias. Pero como dice el apóstol Pablo, yo me glorío de muchos acá, en las iglesias de Dios, diciendo, ¿sabes qué? Dios puede. Yo lo he visto en la vida de muchos acá. Gracias a Dios. Como te leo acá, gracias a Dios por muchos de ustedes que en medio de sus pruebas hay muchos que están batallando con el cáncer acá. Hay muchos acá que están batallando con el desempleo. Hay muchos acá que están pasando por situaciones complejas. Gracias a Dios por ustedes. Porque en medio de sus pruebas se evidencia el crecimiento que ha habido de su fe, de su amor y de su paciencia. Hermanos, Dios no desperdicia sufrimiento. Son una bendición para muchos de nosotros. Qué bueno lo que estás haciendo. Ustedes son una bendición para la iglesia de Cristo y nos gloriamos de ustedes en el Señor. Qué bendición. Si tú estás ahí, date por aludido. Eres una bendición. Porque sabes, la fe, hermano, creerle a Dios, eso es algo precioso. Tú sabes que no
¿Tú sabes que tú y yo no podemos impresionar a Dios? ¿Tú ya has pensado en esto? Dios, a veces creo que consideramos que Dios tiene como un cuadrito de estrellitas. Y entonces está mi nombre allí y están las estrellitas ahí que voy ganando. Y entonces, hoy leí la Biblia. Muy bien, hijito, una estrellita, qué bien. Y al día siguiente, hoy oré. Ay, qué lindo, otra estrellita. Ya va a llegar a las 5, le voy a dar el carro que quiere. Y creo que Dios no funciona así. Dios no está diciendo, wow, se levantó a las 4 de la madrugada a leer la Biblia. Estoy impactado. No funciona así. No podemos impresionar a Dios. ¿Qué puedes hacer tú comparado al gran amor de Cristo? ¿No será que le debemos todo más bien? Y que no hay sacrificio que podamos hacer que se mida a todo lo que le debemos al Señor. No funciona de esa manera. Pero ¿sabes que hay algo? Hay algo que agrada al Señor. ¿Sabes que sí hay algo que impacta al Señor? ¿Sabes qué es? Nuestra fe. Eso sí impacta al Señor. Abraham fue llamado amigo de Dios por su fe. Y Dios dice, este es mi amigo, este me cree. Yo le digo algo y me cree. ¿Sabes que eso sí impacta al Señor? Que cuando estás en medio de la situación compleja, tú dices, yo le creo, Señor. Yo te creo. No te creo lo que me conviene. ¿Entiende eso? Yo te creo, Señor, que tú me vas a dar plata. No, yo te creo que aún si no me das plata, tú eres bueno y me amas. Yo te creo. ¿Ves eso? Yo te creo, Señor. Yo te creo que si tengo a mi hijo enfermo con cáncer, yo te creo que tú puedes sanarlo. Claro que puedes sanarlo. Pero yo también te creo que si no lo sanas en ese momento, va a tener un cuerpo glorificado en el cielo, y te creo que esto viene de tu amor también y que tú nos vas a sostener. Yo te creo. Esto agrada al Señor. La fe es algo precioso, hermano. No lo des por sentado. Realmente creerle al Señor es algo que impacta. Así que, hermano, en la tribulación que estás viviendo, ánimo, ánimo en medio de la situación. Y si tú estás en un momento de bonanza, si estás en un momento de tranquilidad y no pasa nada, déjame decirte algo. Lo primero que debo decirte es que lástima, tu fe no está siendo probada. Pero lo segundo que debo decirte es, espérate, viene la prueba de tu fe. Viene la prueba de tu fe, prepárate. Y prepárate no con temor, ánimo. Porque allí es donde se nota si realmente le crees al Señor. Y cuando tú pasas aprobado, si es una prueba, entonces apruebas, ¿estás de acuerdo? Y si tú eres aprobado y dices, Señor, te creí, qué bendición. Esto es un tesoro para nuestro Dios. Realmente es algo que tú puedes decir, Señor, aquí está, esta es mi fe. Yo te creo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo contrario también es real. Con fe es posible agradarle. Es la fe lo que impacta al Señor. Los evangelios están llenos de cuando Jesús decía, uy, la fe de esta mujer me impactó, uy, la fe de esta persona sí. Tu fe te ha salvado. Créele al Señor, mi hermano, en medio de la prueba, no tires la toalla. Ánimo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice Primera de Pedro, y escucha esto, dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 6. En lo cual, en la salvación que tenemos, así dice, el verso 5 está, 3, 4 y 5 está hablando de la salvación. En lo cual, en esta salvación, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me encanta la frase aquí, si es necesario. No es que Dios está pensando, ajá, ¿cómo te hago sufrir? No, no, no. Pero sabes, ¿puede Dios, piensa en este argumento conmigo, ¿puede Dios saber cómo está tu fe sin necesidad de pruebas? Claro, Dios ve tu corazón. ¿Puede Dios saber si tú le crees o no sin necesidad de pruebas? Claro. ¿Sabes quién no lo puede saber? Tú mismo. Yo no lo puedo saber. Yo no sé cómo está mi fe si no es a través del padecimiento. Es para nosotros mismos. Por eso a veces es necesario.
ser afligidos en diversas pruebas. Porque entonces dice, mira cómo continúa Pedro acá. Por un poco de tiempo, si es necesario, vas a ser afligido en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. Esa fe que es mucho más preciosa que el oro. Eso es lo que quiero que entiendas. Quiero que entiendas que cuando llegamos a donde el Señor y le decimos, Señor, te amo, realmente te creo, yo tengo fe. Dios dice, ¿de verdad tú crees que tienes fe? Probémoslo. Y te pone esta situación compleja en la que estás, estos padecimientos, persecución, tribulación en la que vas a estar o estás, y sales aprobado, sale mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero es refinado. Eso es lo que dice Pedro. Este oro que aunque es perecedero, se prueba con fuego. Con que el oro dice que ni se compara con la fe. Es mucho más preciosa que el oro. Y queremos oro puro. Queremos saber si de verdad es oro que vale la pena. Mucho más tu fe. Dios quiere saber que tú sepas. Uy, sí, te creo, Señor, de verdad te creo. Y aquí está, es mi ofrenda, es mi amor por ti. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones. Y dice que esta fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra en la parucía, cuando Cristo sea manifestado. ¿Entiendes esto? Es poder llegar delante del Señor Jesucristo, piénsalo. Es poder llegar delante del Señor Jesucristo cuando Él se manifieste en la parucía, en su venida, y poder decir, Señor, yo fui fiel. Yo te creí. Y aquí está. Es mi ofrenda. Esto impacta a Dios. Por eso, fíjate, crees en tu fe, crees en tu amor, y esto se evidencia en medio de las tribulaciones. Si estás pasando por dificultades, hermano, ánimo, porque es el momento de poder ofrendar a Dios una fe mucho más preciosa que el oro. Otro pasaje en Marcos capítulo 4, verso 16, habla de aquellos que no tienen fe. ¿Sabes? Hay algunos que no tienen esta fe y van a tirar la toalla. Y va a venir la dificultad y van a decir, ay no, qué terrible esto, con permiso, yo ya me voy. Yo para esto no estaba buscando al Señor, yo estaba buscando al Señor para que me bendijera. A mí me dijeron que si venía me iba a dar plata, me iba a dar prosperidad, no sé quién te mintió, pero yo creí que me iba a dar bendición. Ahora pruebas, ¿qué es esto de prueba? Yo ya me voy, ok. Déjame decirte que esa es una reacción hacia la fe. Hacia las pruebas, perdón, es la falta de fe. Dice allí, mira, en Marcos capítulo 4, verso 16, los que fueron sembrados en pedregales. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Y cómo Jesús salió a sembrar, Él es el sembrador, salió a sembrar, y cómo algunas semillas cayeron en el camino, se las comieron las aves, otros cayeron en pedregales, son estos, y luego otros cayeron entre espinos en la maleza, y luego otros, un cuarto, ¿sí? Cayó en buena tierra. ¿Quiénes fueron los que cayeron entre piedras? Dice allí el verso 16, estos, dijo Jesús, son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra, no es que desconozcas, y al momento la reciben con gozo, pero luego dice el siguiente verso, no tienen raíz, no han echado raíz, no le creen al Señor, no se han fundado, no son radicales, de ahí viene la palabra radical, raíz, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación y la persecución, se echan para atrás. Cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Qué lástima. ¿Eres de los que tiene raíz o no? Y se nota en la tribulación y la persecución. ¿Estás de acuerdo? Algunos acá van a tirar la toalla rápido. Qué lástima. Eres de corta duración. Pero es que los problemas que estoy atravesando son terribles, yo por eso me alejo del Señor. Bueno, es una opción. Pero otra opción es que tu fe sea encontrada como oro precioso y sea ofrendada al Señor. Mira, la fe impacta al Señor. Yo te lo digo una y otra vez, en medio de esa situación difícil, hermano, no tires la toalla. Tú puedes creerle al Señor, tú puedes enfocarte en el bien de otros, tú puedes soportar con paciencia, hermano, ten fe. No tires la toalla con el Señor. Sigue adelante, créele, enfócate en otros, ten paciencia. ¿Sabes cómo es? ¿Te acuerdas cuando aprendiste a conducir?
¿Te acuerdas cuando estabas allí en tus lecciones? Yo no sé, ¿verdad? Algunos padres le han enseñado a conducir a sus hijas. Algunos padres le han enseñado a conducir a sus hijos acá. Qué susto más terrible, ¿estás de acuerdo? No, yo me acuerdo cuando mis papás me estaban enseñando a conducir a mí, mi mamá no pudo. Los nervios la atacaban, entonces tuvo que ser mi papá, ¿verdad? Y de eso que yo me acuerdo que teníamos un amigo que estaba aprendiendo a conducir y él era demasiado fresco. Era su personalidad, sigue siendo un buen amigo allá en El Salvador y su personalidad es fresco, tranquilo. Y estaba aprendiendo a conducir y tenían uno de esos como vanes grandes donde cabían unas 15 personas y entonces todos los amigos de la iglesia nos íbamos con él. Éramos parte del grupo de alabanza, entonces nos metíamos con él en la misma van. Eso era un acto de fe, mira, subirse con él en esa van era un acto de fe. Y entonces nos subíamos con este hermano, se llama Daniel, y entonces él iba conduciendo. Y de repente él lo que hacía es que él iba en una vía de 3 carriles, 2, 3 carriles, y de repente se iba de lado, suavecito, suavecito. Y el carro aquí a la par, ¿verdad? Y el otro tratando de orillarse hasta que le pitaban y era como, ay, perdón, disculpe. Y te puedes imaginar el susto de todos, como, ¿qué le pasa? Enseñar a conducir es una experiencia interesante. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que puedes conocer toda la teoría? Puedes entender dónde está primera, segunda, tercera y puedes entender cómo debes frenar con clutch y freno al mismo tiempo si no se apaga y puedes entender toda la teoría, pero ¿hasta qué momento realmente puedes decir yo conduzco? Hasta que coges el timón del carro, metes primera y el carro comienza a saltar como que es caballo, ¿verdad? Allí estás aprendiendo a conducir. Tú puedes saber toda la teoría bíblica que me quieras dar. Puedes saber todos los versículos de memoria. Yo leo la Biblia a diario, qué bueno. ¿Sabes dónde te voy a creer y dónde me vas a creer que hay fe? Cuando las llantas toquen el piso, cuando coges el timón del carro, cuando tienes el volante y te toca torear, allí se nota si hay fe, allí se nota si hay amor, ahí se nota tu paciencia. Qué bendición la tribulación, porque es allí donde o tiras la toalla o sigues adelante. Yo te animo esta mañana, no tires la toalla, sigue adelante. Pero lo segundo que vemos allí es que en medio de los padecimientos se evidencia nuestro crecimiento. No me digas he crecido, muéstrame he crecido. Pero ¿sabes qué es lo segundo que se evidencia? Mira el verso 5. ¿Te acuerdas que el 3 y 4 es una sola oración grandota? Ahora pasamos a la siguiente oración. Mira el verso 5. El verso 5 dice, esto, ¿el qué, hermano? ¿El qué? ¿Esto? ¿De qué está hablando? Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿El qué? Las tribulaciones. ¿Estás de acuerdo? Los padecimientos, tribulaciones, persecuciones que padecéis, que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos. ¿De qué? Del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Lo segundo que vemos en este texto, fíjate, es que en medio de nuestros padecimientos se evidencia nuestro crecimiento, pero se evidencia nuestra prioridad. Se evidencia que es importante realmente. Cuando Jesús estaba diciendo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, ¿te acuerdas? El reino de Dios y su justicia y todas las cosas, así dice, todas las cosas, así dice. Léelo, ¿verdad? Dice todas estas cosas, sustento y abrigo, de eso está hablando. Todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Cristo estaba hablando de esto, perdón hermano, disculpa que te lo diga así, pero creo que el texto es directo en esto. Él estaba hablando en serio. No estaba bromeando, no es una frase bonita. Hay que buscar el reino de Dios primero. Buscad primeramente el reino de Dios. Sí, qué lindo, ¿verdad? No es lindo. Te está ordenando las prioridades. Es de verdad. O el reino de Dios es primero o no. ¿Y sabes dónde se nota? Cuando estás dispuesto a padecer
por el reino de Dios. Ahí se nota. Yo he oído tantísima gente y fíjate, lo digo con mucho amor y jamás lo he escuchado aquí. Siempre lo he oído en El Salvador, porque esta iglesia es diferente. Esta es una iglesia increíble, increíble. Así que nunca, jamás lo he oído de boca de un colombiano. Pero fíjate que muchísima gente a través de los años me ha dicho: hermano, cuenta conmigo. Ahí estoy yo. Cualquier cosa usted sabe que ahí estoy. Yo por el reino de Dios, no, lo que sea. Listo, hermano, chévere. ¿Me puedes ayudar el otro sábado? Estoy ocupado, no puedo. Es que la prioridad del reino de Dios no se habla, se vive, se padece por el reino de Dios. Porque el reino de Dios es tan importante. De verdad es tan importante, que es lo que buscamos primero, es la prioridad. Es tan prioritario que yo quiero ser tenido por digno del reino de Dios. ¿Entiendes lo que está diciendo Pablo? Hasta que alguien está dispuesto a padecer por el reino de Dios, hasta entonces está diciendo que es digno del reino de Dios. Ahora, ¿significa ser digno del reino de Dios que solo estos que se sacrifican por el reino de Dios entrarán al reino de Dios? No, solo tienes que leer Juan capítulo 3 y no tenemos tiempo para buscarlo. Pero en una plática de Jesús con Nicodemo, Jesús está hablando con él y le está diciendo: te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces del agua y del espíritu, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Cómo se ve el reino de Dios? ¿Cómo uno entra al reino de Dios? Naciendo de nuevo, recibiendo a Cristo, siendo un creyente. No estamos hablando de ser dignos del reino de Dios como una situación condicional para entrar al reino de Dios. No, si tú eres un hijo de Dios, vas a estar en el reino de Dios, no te preocupes. El punto es que Dios dice: ¿le das importancia al reino de Dios? ¿De verdad le das importancia? Quiero ver si eres digno del reino de Dios. Quiero ver qué tanta importancia le das. Entonces dice el verso 5, al final, mira: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Sabes? Está diciendo Pablo, ustedes son tenidos por dignos del reino de Dios, van a ganar en el reino de Dios, van a triunfar en el reino de Dios, porque están padeciendo por el reino de Dios. No se trata, fíjate, de llegar al cielo. Es una actitud donde no has querido nada con el reino de Dios, no te has sacrificado por el reino de Dios, no has hecho nada por el reino de Dios, y luego vas a llegar al reino de Dios a decirle al rey del reino de Dios: ¿mi recompensa? ¿Qué pasó? Estamos bien, ¿verdad? Pase, porque por gracia sois salvos. Pero no tienes nada en el reino de Dios, no hiciste nada por el reino de Dios. Qué desperdicio de vida. No eres digno en el reino de Dios. Qué lamentable. Solo hasta que estás dispuesto a padecer. Ahora alguien pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Una buena pregunta. ¿El reino de Dios es la iglesia? No, aunque es parte del reino de Dios. ¿El reino de Dios es tu familia? No, aunque es parte del reino de Dios. El reino de Dios no es una institución física. El reino de Dios es una institución espiritual. Dice la Biblia en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es físico, no es comida, no es bebida, es sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Piensa en esas tres virtudes: justicia, una vida recta; paz y gozo en medio de las tribulaciones. ¿Sabes qué está diciendo? Es muy fácil. El reino de Dios es cuando Dios reina. Eso es el reino de Dios. Y cuando queremos, fíjate, cuando queremos expandir el reino de Dios, cuando queremos salir a otras personas y decirles: ¿quieres que Jesús sea tu rey? Eso es participar del reino de Dios. O sea que participar en mi iglesia local es parte del reino de Dios. Sí, así es parte del reino de Dios. Servir en mi familia es parte del reino de Dios. Así es parte del reino de Dios. Sacrificarme por la edificación de otros es parte del reino de Dios. Así es. Esto es el reino de Dios, es que el rey reine en la vida de los demás y en tu propia vida. ¿Qué tanto le metes a esto? ¿Qué tanto esto es una prioridad? ¿Cómo sabemos si el reino de Dios es una prioridad en nosotros? A través de las decisiones que tomamos en nuestros padecimientos. Yo debo decirte, hay personas acá, y voy a omitir sus nombres porque yo sé que la gloria se la tiene que llevar el Señor, se la lleva el Señor en sus vidas. Pero hay personas acá
que han hecho a un lado, completamente a un lado, un montón de oportunidades que nosotros anhelaríamos, de plata, de fama, fortuna, por el reino de Dios. Y han dicho, esto me va a alejar, me va a desenfocar del reino de Dios. Chao, no lo quiero. No, pero ¿cómo se le ocurre? Si era irse a vivir a Europa y tener un superempleo, ¿qué me importa? Si eso me va a alejar del reino de Dios, no me interesa. Tomo decisiones basadas en el reino de Dios. Uy, cuánto anhelamos eso. Son dignos del reino de Dios. Pero muchos acá ni consideran el reino de Dios a la hora de las decisiones. Y sale una oportunidad y dice, aquí hay más plata, vámonos. ¿Y para dónde se va? No sé, para donde sea, a otro país, a Dubái me voy a ir. Y ahí en Dubái, ¿dónde se va a congregar? No me importa, pero yo lo que quiero es, ok, hágale, está viviendo para otro reino. Está bien, eres libre. Solo quiero que entiendas que no eres digno del reino de Dios. Es tremendo. Esto del reino de Dios debería de verdad ser una prioridad en nuestras vidas. El reino de Dios para nuestros hijos. El reino de Dios para nosotros. No, pero si yo hago este movimiento corrupto, puedo tener estas ganancias. Pero eso en el reino de Dios no va y tú lo sabes. Sí, pero son cositas. Así funciona el reino colombiano, no el reino de Dios. O sea, ok, hazlo. Pero no eres digno del reino de Dios. ¿Entiendes esto? ¿Significa esto que no vas a terminar en el cielo? No, es que el cielo no nos lo ganamos. No podemos ganarlo. Significa que el reino de Dios no es una prioridad. ¿Cómo se nota que el reino de Dios es una prioridad en tu vida? Yo te pregunto, 3 preguntas muy sencillas. ¿Qué tanto sacrificas con tal que el reino avance entre nosotros? ¿Sacrificas tu comodidad? ¿Sacrificas tu tiempo? ¿Sacrificas esfuerzo? ¿Qué estás haciendo a favor del reino de Dios? Es hasta entonces, hasta que tienes padecimientos por el reino de Dios, que entonces eres digno del reino de Dios. Ahí sí estamos hablando que el reino de Dios es una prioridad. Yo te pregunto, ¿cuánto das a favor del reino de Dios? ¿Qué tanto inviertes en el reino de Dios en la vida de tus hijos? Hay un campamento que va a suceder. ¿Qué tanto estás listo para invertir allí? ¿Qué tanto estás listo para invertir en la vida de tu esposa? ¿Qué tanto vas a invertir tu tiempo? ¿Qué tanto das tu tiempo? Solo es plata. ¿Qué tanto das tu tiempo en el reino de Dios? ¿Qué tanto vas a dar tus vacaciones para el reino de Dios? ¿Sabes algo que a mí siempre me ha impactado? Te lo digo en este momento porque va a suceder dentro de unas semanas. Del 6 al 13 de julio, el otro mes, dentro de un mes más o menos, del 6 al 13 de julio, vienen varios hermanos del extranjero. Vienen como 60 y tantos norteamericanos, gringos, monos, ¿sí? Vienen unos 25 salvadoreños, vienen unos 20 y tantos, casi 30, 27 costarricenses. Y todos estos hermanos, ¿sabes a qué vienen acá a Bogotá? ¿Sabes dónde los vamos a llevar? Esta es la agenda de turismo que tienen estos hermanos. Norteamericanos, salvadoreños y costarricenses que van a venir acá. La agenda de turismo que tenemos es que van a estar en la séptima, en el septimazo, ahí en la Plaza Bolívar, compartiendo el evangelio con la gente ahí en las calles. ¿Sí? Eso es casi todos los días. Otro, por las tardes, lo más seguro es que vamos a ir a los barrios. Usualmente vamos a barrios como Tintal, Kennedy. Queremos ver si hacemos algo allí por quizás Alsacia, La Felicidad, algo así. Y eso es lo que van a hacer durante las tardes. ¿Y qué hacen allí? Hablan con la gente acerca de esto, del evangelio, y platican con todo el mundo. Y luego cogen un avión y se van. No, hermano, ¿y por qué no les enseñamos las minas de sal y no les enseñamos Monserrate? ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el enfoque de ellos es el reino de Dios. Ellos pagan sus boletos. Y venir de estos lugares a acá no es barato, es costoso, los boletos son costosos. Ellos ahorran todo el año, no tienen plata, no creas que tienen plata. Ahorran todo el año. No son desocupados, no es que tienen una semana libre. No tengo nada que hacer, ¿qué hago? Voy a ir a Colombia y a conocer, ¿no? No funciona así. Toman sus vacaciones, piden sus vacaciones en sus empleos para venir acá. ¿Sabes? Son personas que quieren invertir en el reino de Dios acá en Bogotá. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Anhelo que nosotros lleguemos a esto.
A que el reino de Dios de verdad sea una prioridad y digamos, ok, hermano, ¿cuándo va a haber campaña? Porque voy a tomar mis vacaciones para estar en la campaña. No, mis vacaciones son para ir a San Andrés, hermano. Sí, de acuerdo. No sé si ves, no tienes que hacerlo, no te sientas obligado, pero quiero que entiendas que el texto está hablando de eso. El texto está diciendo, ¿de verdad el reino de Dios es tan importante? Muéstrame, dice Pablo, que eres digno del reino de Dios con los sacrificios que haces por el reino de Dios a diario. ¿Cuántas de tus decisiones son basadas en el reino de Dios? ¿Cuánto decides a través del reino de Dios? ¿Cómo afecta esto el reino? Te comparto un pasaje. El reino de Dios es tan importante que Jesús fue radical con esto. Y Jesús dijo en Marcos capítulo 9, verso 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Es una expresión fuerte. Sácalo. Sácalo. Porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que con los dos ojos ser echado al infierno. ¿Sabes? El reino de Dios es tan relevante que si algo te estorba en el reino de Dios, sácalo, quítalo. ¿Qué es aquello que te estorba para vivir en el reino de Dios? Para que Dios gobierne. ¿Es esa relación adúltera en la que estás? Córtalo, sácalo. ¿Es esa fornicación en la que estás? Sácalo. ¿Es esa avaricia en la que te has metido? Córtalo. Es así de importante el reino de Dios. ¿Ves cómo Jesús fue radical? Y sigue siendo así de radical para nosotros. Dice que los discípulos se asombraron de las palabras que Jesús había dicho, porque Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de Dios. Y ellos dijeron, uy, nadie va a entrar entonces. Se sorprendieron de sus palabras. Entonces Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijitos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los ricos, ¿así dice? No, tuve que explicarlo. No se trata de ser rico o no ser rico. Es difícil que alguien que confía en las riquezas entre en el reino de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Si tus oportunidades laborales grandiosas te es estorbo en el reino de Dios, qué difícil. Qué difícil. Toma decisiones basadas en el reino de Dios. O sea, hermano, que debo de renunciar. No seas irresponsable. Pero haz un plan basado en el reino de Dios. ¿Cómo tus finanzas van a favorecer el reino? ¿Cómo tu tiempo va a favorecer el reino? ¿Cómo vas a ajustar tu agenda para el reino de Dios? Y si algo estorba, muévelo. Muévelo. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Hermano, no tenemos tiempo para buscar Lucas capítulo 14. Pero el costo de seguir a Cristo siempre fue claro. Te lo vuelvo a repetir. El costo de seguir a Cristo siempre fue claro. Siempre fue claro. Seguir a Cristo demanda sacrificio. Así funciona. Es el reino de Dios. Pero hermano, todos tienen cara de regañados acá, ¿verdad? Como qué barbaridad. ¿Sabes qué es lo bueno? El reino de Dios es lo máximo. No hay nadie que haya vivido para el reino de Dios y se haya arrepentido. Nadie. Nadie que se ha tenido por digno del reino de Dios se ha echado para atrás y decir, no, esto no vale la pena. Fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo, Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie. Por eso te lo digo con tanta certeza. Escucha esto que dijo Jesús. No hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. No hay nadie que no haya tomado una oportunidad porque no, esto no conviene en el reino. No tomo este empleo porque me saca del reino. No me muevo de este país porque me saca del reino. No voy a hacer eso. No hay nadie que haya dejado estas cosas. Nadie, dice Jesús, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. No hay nadie. No hay nadie que de verdad viva para el reino de Dios, que no reciba aquí y ahora la satisfacción de vivir para algo más grande que uno mismo.
Nadie que no haya de recibir acá, en este tiempo, mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna, estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Hermano, todo sacrificio que hagas por el reino vale la pena. Hazlo. Jóvenes que están acá, jóvenes, invertir tu vida a favor del reino de Dios vale la pena. Vale la pena. Quizás no vas a tener el éxito pintado de este mundo. Quizás sí. Quizás Dios te va a dar mucha plata y empresas y todo. Eso no es el punto. Pero invierte tu vida en el reino de Dios. Vale la pena. Invierte tu vida en las cosas espirituales, en el avance del reino. Por favor, sé digno del reino de Dios. Hazlo. Y esto se demuestra padeciendo. Los padecimientos, mira hermano, los padecimientos ponen en evidencia, en primer lugar, cómo está tu fe. Se evidencia tu crecimiento, tu fe, tu amor, tu paciencia. Se evidencia. Qué bueno si estás atravesando una tribulación. Hermano, ánimo. Tu fe puede ser un regalo precioso, más precioso que el oro para nuestro Señor. Qué bueno que tu fe no falte. Pero en segundo lugar, padece por el reino de Dios. No es que buscas padecer, no es que vas a coger un látigo y me voy a pegar por el reino de Dios. No funciona así. Es que de verdad sacrificas tu vida en el reino. Sacrificas tu comodidad en el reino. Sacrificas tus finanzas en el reino. Sacrificas tu tiempo en el reino. Y tú dices, vale la pena. Y te garantizo, por la autoridad de la Biblia, vale la pena ser tenido por digno del reino de Dios. El padecimiento, hermano, en la vida del creyente, el padecimiento vale la pena, porque pone en evidencia quiénes somos.